Bueno, resulta que a fines de entender qué es lo que hace el método, déjeme chequear una cosa. Perfecto, perfecto. Una breve visita a la matriz. A fines de entender qué es lo que está haciendo el método de kernels, es muy importante estudiar las propiedades del método. Ahí realmente se llega a entender bien cuál es el rol de H, qué es lo que hace este método, etcétera, etcétera. Es un poco más técnico, se los tengo que advertir, ¿está bien? Que lo que hemos hecho hasta ahora. No sé cuál fue la última vez que vieron integración por cambio de variables, pero bueno, les voy a tener que pedir que revisen esa tecnología. Pero si lo hacemos con detalle y con suficiente detenimiento, no hay ningún problema. Entonces lo que quiero hacer primero es calcular cuánto vale el sesgo del estimador de kernels. Entonces vamos a calcular cuánto vale la esperanza de fy sub 0. Insisto, vamos a ir despacio. Lo que hice en este paso es simplemente reemplazar por la definición del kernel. ¿Está bien? Del estimador, perdón. ¿Qué es lo que hice en este segundo paso? Fíjense el juego de las 7 diferencias. Desapareció el subíndice y subí acá. ¿Está bien? ¿Está bien? La pregunta es ¿por qué? Paren el video, ¿está bien? Y respóndanse por qué en este paso yo pude hacer desaparecer al subíndice y subí. Son tonteras, pero bueno, piénsenlas. Bueno, ahora que lo pensaron y seguro tienen la respuesta, es porque una vez que yo estoy tomando la esperanza, ¿está bien? Fíjense que yo estoy tomando la esperanza de todos estos términos, pero una vez que yo tomo la esperanza tiene que ser igual para todos los sumandos. ¿Por qué? Porque son independientes e idénticamente distribuidas. Fundamentalmente acá el problema es que son idénticamente distribuidos los y sub i. ¿Ok? Entonces tomar la esperanza de y sub i, tomar la esperanza de y tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque todos los y sub i tienen exactamente la misma distribución que la variable aleatoria y. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, y fíjense la siguiente cosa, ¿está bien? ¿Cómo hago este paso de acá para acá? Está bien, lo tienen que hacer ustedes. Fíjense que yo estoy sumando n veces lo mismo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque tienen distribución idéntica de vuelta, ¿está bien? De vuelta, el mismo procedimiento. O sea, dense cuenta que cuando yo tome esta suma que está acá, estoy sumando n veces lo mismo, ¿está bien? O sea que me queda cualquiera de los sumandos, ¿está bien? Ahí estamos. En este paso que estoy acá simplemente estoy utilizando la definición clásica de esperanza de una variable aleatoria. Esto en realidad es la esperanza. Acá estoy calculando cuánto vale la esperanza. ¿Está bien? De algo así como g de y. ¿Está bien? La única variable aleatoria acá es y. Y esto acuérdense que es la suma de todos los valores que puede tomar la función g de y. ¿Está bien? Por las chances de que ocurra y. ¿Está bien? Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Está bien? Estoy sumando todos los valores que puede tomar esta g de y. ¿Está bien? Ponderados por la chance de que ocurra. ¿Está bien? Los valores que puede tomar y. ¿Está bien? Eso, insisto, es una aplicación nada más que esta regla de cómo se calcula la esperanza de una función de una variable aleatoria. O sea, en definitiva, vamos despacio. Vayan revisando conceptos, paren, no tienen que acelerar. ¿Está bien? No den un paso sin chequear el anterior. Muy bien, acá es donde viene la parte esotérica. ¿Está bien? O sea, tengo que lidiar con esta integral. Acá es donde lamentablemente no puedo enseñarles cálculo, ¿no? O sea, tengo que recordarles cosas que tienen que haber visto en los cursos de cálculo, ¿no? Vamos a hacer un cambio de variables. O sea, vamos a utilizar la técnica de integración por cambio de variables. O sea, vamos a cambiar la variable s por la variable y sub 0 más h por t, en donde y sub 0 es un número, ¿está bien? Y h es un número, o sea que hemos hecho este cambio de variables. Y fíjense la regla clásica que si s es igual a y sub 0 más h de t, tengo que cambiar el diferencial, ¿está bien? O sea que el diferencial de s, acuérdense que es h veces el diferencial de t, porque el diferencial de y0 es 0, ¿está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, una vez que cambio las variables, tengo que cambiar todo. O sea, donde veo s, tengo que reemplazarlo por y sub 0 más h de t, ¿está bien? Lo hice acá. Y donde veo ds, tengo que reemplazar por h de t. ¿Está bien? Entonces, fíjense la siguiente cosa, ¿no? Que esto se me cancela con esto. Esto se me cancela con esto. ¿Está bien? Y venimos a parar acá. Muy bien. Entonces, acá vamos a hacer una cosa un poco bizarra, ¿no? Vamos a sumar y restar f de y sub 0 de una manera un poco rara.
¿Está bien? O sea, este que está acá es f de y sub 0. Y este que está acá, ¿por qué es f de y sub 0? ¿Está bien? Pregúntenselo, paren el video y piensen por qué esto que está acá es f de y sub 0. Es una forma esotérica de escribir f de y sub 0, pero válida al fin. Paren el video, piénsenlo y después sigan. Bueno, porque f de y sub 0 es una constante, la puedo sacar afuera del integral. ¿Está bien? Y resulta que el integral de k de t me da 1. ¿Por qué? Porque es uno de los supuestos que hicimos. O sea que en definitiva no hay ningún problema. ¿Está bien? Entonces después lo que hago es utilizar la propiedad asociativa de las integrales. O sea, la integral a la larga es una especie de suma. Entonces, la esperanza de f sombrero de y sub 0 me queda f de y sub 0 más este bicho que está acá. Pero fíjense que esto que está acá, ¿está bien? Fíjense que esto que está acá, si h, ¿está bien?, es estrictamente mayor que 0, entonces todo lo que está en el corchete es distinto de 0, ¿está bien? Y la suma de cosas que son distintas de 0 me tiene que dar un número distinto de 0, o sea que todo este término que está acá es distinto de 0. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, en definitiva, fíjense que obviamente si yo elijo h igual a 0, todo este término desaparece, pero yo no puedo elegir h igual a 0, ¿está bien? Porque h es un número estrictamente mayor que 0. ¿Qué es lo que se deduce de esto? Es que para cualquier h fijo, ¿está bien?, el estimador de kernels es sesgado. ¿Está bien? Sesgado. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos un problema. Lo otro es la varianza. La varianza es un poco más, parece más molesto de calcular, pero no es tanto. ¿Está bien? Entonces vamos a calcular cuánto vale la varianza. ¿Cuánto vale la varianza del estimador de kernels? Bueno, la varianza de f de y sub 0. Acuérdense que habíamos dicho que f sombrero de y sub 0 lo puedo escribir como un promedio. ¿Está bien? Y ahora tengo que calcular cuánto vale la varianza del promedio. ¿Está bien? Fíjense la siguiente cosa. Les voy a dejar como ejercicio. ¿De dónde saqué esto? ¿Está bien? Se los pregunto a ustedes y no se los pienso decir porque quiero que lo digan. ¿Por qué puedo dar este paso? Entonces, ahora que ya ustedes se dieron cuenta de dónde sale esto, porque quiero que lo piensen, lo discuten entre ustedes y si no se dan cuenta quiero que me lo pregunten. No se queden atrás con estos cuadraditos, ¿está bien? Se los voy a decir bajito, es lo que pregunto en el examen. Pero bueno, yo no se los dije. Bueno, en definitiva, ahora tengo que calcular cuánto vale esto, ¿está bien? Quiero calcular 1 sobre n de la varianza de m sub i. Acuérdense que la varianza de una variable aleatoria la puedo escribir como la esperanza del cuadrado más el cuadrado de la esperanza. Eso fue lo único que hice, perdón, menos el cuadrado de la esperanza. Eso fue lo único que hice acá. ¿Está bien? Entonces, acá la única cosa que hice que parece chino, es escribir explícitamente cuánto vale esto. ¿Está bien? Y acá lo que hice fue escribir explícitamente cuánto vale esto que está acá. ¿Está bien? Y después tomamos el cuadrado. Entonces, acá hay una parte del problema que ya la tenemos resuelta, ¿no? Que es esto que está acá. ¿Por qué? Porque lo calculamos en el paso anterior. Haciendo nuestra maña de magaña. ¿Está bien? Y acá lo que hice para pasar de acá a acá, que quiero que me ayuden ustedes, ¿está bien?, es de vuelta, cambié la variable, ¿está bien?, como hice en el caso de la esperanza y vine a parar acá. ¿Está bien? Entonces, déjenme ver si... Y mucho más lejos no puedo ir. Entonces, déjenme resumir los resultados que tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, resulta que la esperanza del estimador de kernels es todo este chorizo que está acá, que ya dijimos que esto que está acá es distinto de 0. ¿Está bien? Y la varianza tiene estos dos componentes, que los sacamos del paso anterior haciendo integración por cambio de variables. Entonces, fíjense la siguiente cosa, ¿no? Cuando h tiende a 0, ¿está bien? Cuando h tiende a 0, fíjense que en realidad la esperanza no. Acá la esperanza está tendiendo a f de y sub 0. ¿Está bien? Entonces fíjense que esto implica que cuando h tiende a 0, ¿está bien?, el sesgo es el que tiende a 0. ¿Está bien? Pero fíjense lo que está pasando acá. ¿Está bien? Fíjense que en la varianza, ¿está bien?,
h está dividiendo, o sea, cuando h tiende a 0, la varianza tiende a infinito. ¿Está bien? No me confundan la hacienda. Acá el n está fijo. Fijo. ¿Está bien? Y estamos viendo qué es lo que pasa cuando h tiende a 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Está bien? Que cuando h tiende a 0, el estimador tiende a ser insesgado, ¿está bien? Pero la varianza tiende a infinito, ¿está bien? O sea que nos apareció un problema de trade-off, sesgo y varianza, ¿está bien? O sea, si para sacarme de encima el sesgo, yo hago que h tienda a 0, fíjense que la varianza me está creciendo a infinito, ¿está bien? Y acá es donde se ve claramente qué es lo que pasa con los anchos de banda, que era lo que yo les pregunté la vez pasada. Intenten pensar cuál es el rol de h en toda esta historia, ¿no? Acá lo que hicimos fue estimar 3 funciones de densidad. Acá estamos hablando, esto en la práctica es un trabajo que hicimos con Leonardo Gasparini. Este es el logaritmo de la distribución del ingreso. Entonces, fíjense, acá utilizamos 3 anchos de banda, ¿no? Fíjense en que este que está acá, está bien que tiene todo picos, es un h muy chiquito. Este que está acá, que es suave, ¿está bien? Es un h grande. ¿Está bien? Y este que está acá, este que anda por acá, vamos a decirle que está más o menos en el medio, que no es... Este es el h óptimo, que ya vamos a ver cómo se calcula. Entonces, fíjense lo que está pasando acá. Cuando yo tomo un h muy grande, ¿está bien? La función de densidad es bastante suave. ¿Está bien? Eso significa tiene poca varianza. ¿Está bien? Y fíjense, cuando yo tomo un h muy chiquito, la función de densidad es muy errática, es completamente errática. ¿Está bien? Entonces, supongamos que el h óptimo es el que resuelve correctamente el trade-off sesgo y varianza. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que está pasando acá. Que el estimador que es suave, que tiene un h muy grande, ¿está bien? Es muy sesgado. ¿Está bien? O sea, acá, por ejemplo, en toda esta parte, sobreestima groseramente la distribución del ingreso y acá la subestima. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el h chico nunca tiene sesgo. ¿Está bien? Está siempre pegándole más o menos en promedio al h, a la función de densidad óptima, pero es completamente errática. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el que tiene h grande es muy lindo estéticamente, pero por ejemplo en esta zona sobreestima groseramente la distribución del ingreso y acá la subestima groseramente. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el h que es errático, el h chico, que es el que produce la función de densidad que es errática, nunca sobreestima ni subestima groseramente, pero es tremendamente errático. ¿Está bien? Y el h óptimo hace bien su trabajo. Entonces, fíjense la siguiente cosa. Cuando yo tomo en una función de densidad el h muy chiquito, el estimador no tiene sesgo, pero es completamente errático, mientras que si yo tomo un h muy grande, el estimador es muy suave, pero tiende a sobreestimar y subestimar groseramente en muchas regiones. Eso es lo que hace el ancho de banda, ¿no? La última cosa que nos queda por discutir son dos cosas, esto es un poco más largo, es la propiedad de consistencia, ¿no? Acá hay un resultado que es suficiente. Resulta que ahora sí vamos a hacer tender n infinito. ¿Está bien? O sea, ahora el partido tiene que ver con qué pasa cuando nosotros conseguimos un montón de datos, ¿no? Un resultado es que si cuando el tamaño de la muestra tiene infinito, la varianza y el sesgo de un estimador tienden a 0, entonces el estimador es consistente. ¿Está bien? Técnicamente estas son condiciones suficientes para que un estimador sea consistente. En la maestría discutimos con bastante detalle estas cosas, pero lo que estoy queriendo decir es que para cualquier estimador, si la varianza tiende a 0 y el sesgo tiende a 0, eso es suficiente para decir que el estimador es consistente. Intuitivamente, fíjense que si un estimador tiene sesgo 0 en infinito y tiene varianza 0, es porque le está pegando exactamente al valor que pretende estimar. ¿Está bien? Entonces, en nuestro caso, supongamos que nosotros el ancho de banda lo elegimos como una función de la muestra. ¿Está bien? O sea, vamos a elegir un ancho de banda de acuerdo a la cantidad de datos que tengamos. Y supongamos que hacemos que el ancho de banda tienda a 0, ¿está bien? Cuando n tiende a infinito, pero n por el ancho de banda tiende a infinito cuando n tiende a infinito. Entonces, fíjense que en estas circunstancias, entonces, yo estoy achicando el ancho de banda, ¿está bien? Pero es cierto que n por hn
tiende a infinito. Entonces fíjense que en este caso el sesgo y la varianza tienden a 0, de modo que el estimador es consistente. ¿No lo ven? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Está bien? Fíjense la siguiente cosa. Vamos acá. Si yo hago que HN, voy a ponerlo por acá, tiende a 0, o sea, si cuando el tamaño de la muestra crece infinitamente, yo elijo anchos de banda cada vez más chiquitos, entonces el estimador va a ser insesgado. ¿Está bien? Pero fíjense en este caso. ¿Está bien? Que si h se va a 0, ¿está bien? Pero n por h se va a infinito, ¿está bien? Entonces la varianza se está yendo a 0. ¿Está bien? Y acá viene una pregunta. Acá viene una pregunta. Fíjense, una pregunta no, acá les iba a hacer una pregunta pero está respondida, ¿está bien? Entonces fíjense que la propiedad de consistencia requiere que a medida que uno tiene mucha información, yo tengo que hacer que h se vaya a 0, pero una tasa menor a la que n se va a infinito, ¿está bien? O sea, eso es súper importante. A medida que yo tengo más datos, yo tengo que ir achicando el ancho de banda, ¿está bien? Pero tiene que ser una tasa, ¿está bien? Menor a la que el tamaño de la muestra se está yendo infinito para que n por h eventualmente se vaya infinito. ¿Está bien? Fíjense una cosa que es muy importante en la práctica, que la propiedad de consistencia, ¿está bien?, no depende del kernel elegido. ¿Está bien? Puede ser cualquier kernel. De acá lo que se sigue es que lo que es importante en el partido de la estimación de densidades es la elección de h, no la elección de k. ¿Está bien? O sea, porque para cualquier K que tenga las propiedades que nosotros exigimos, resulta que el estimador de densidades va a ser consistente si elegimos un HN que vaya a 0 y N por H que se vaya a infinito. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? La elección de H es importantísima, la elección de K no es tan importante. ¿Está bien? Ancho de banda óptimo es la última cosa que me queda por discutir. ¿Está bien? Insisto, acá el punto, esto ya lo hemos visto, que el error cuadrático medio es la suma del sesgo al cuadrado más la varianza, ¿está bien? Y esto es lo que se llama el error cuadrático medio integrado. ¿Qué significa esto? Que esto es cierto para un y sub 0 en particular, ¿está bien? Y esto es para todos los y, ¿está bien? Para todos los y. O sea, es la suma de todos los errores cuadrático medio para todos los puntos del soporte. Entonces, acá la idea justamente es buscar cuál es el valor de h que hace más chico el error cuadrático medio. ¿Cuál es el problema? Es que este problema se muerde la cola, que para conocer el h óptimo yo necesito minimizar el error cuadrático medio y para eso necesito conocer la función de densidad. Pero si yo conozco la función de densidad, ¿para qué la quiero estimar? Entonces este problema tiende a morderse la cola, es un problema complejo, ¿no? Hay algunos resultados que lo que dicen es que el h óptimo se puede aproximar por esta regla, ¿está bien? Que es c por n a la menos un quinto, en donde el número c se determina con esta fórmula hiperbizarra, ¿está bien? En donde acá se ve claramente que yo para encontrar cuánto vale h necesito encontrar cuánto vale c, y para encontrar cuánto vale c yo necesito conocer cuánto vale la función de densidad, ¿está bien? Entonces, con lo cual no tiene sentido que lo resuelva. Algunos resultados que hay son los siguientes. Resulta que si fuese cierto, ¿está bien?, que la densidad es normal con media muy varianza sigma cuadrado, y el kernel utilizado fuese el gaussiano, ¿está bien? Resulta que el h óptimo sigue esta regla, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Bueno, si yo supiese que f es normal, ¿para qué la quiero andar estimando, no? Pero hay un libro de Silverman y muchos trabajos que muestran que este h óptimo funciona bastante bien, aun cuando la función de densidad no sea normal, siempre y cuando la función de densidad verdadera no sea bimodal o demasiado sesgada, ¿está bien? Entonces, en definitiva, a esto es lo que se lo llama la regla de Silverman, la utiliza muchísima gente porque funciona óptimamente cuando la función de densidad es normal, pero funciona bastante bien para funciones que si no son normales se le parecen, ¿está bien? Hay mejores, en la práctica van a ver, por ejemplo, que mucha gente utiliza la fórmula de Seeder y Jones, ¿está bien? Muchas veces la gente utiliza inspección visual, o sea, básicamente intentar resolver visualmente, mirando la función de densidad estimada, empezando con un h chico y aumentarlo progresivamente, ¿no? Si el objetivo fuese no estimar una función de densidad como un insumo por un proceso, si por ejemplo, si ustedes quieren mostrarle a alguien una estimación de la función de densidad del precio de las acciones, del ingreso, yo lo que quería es probar con varios h, ¿está bien? Y ver cuán sensible es el resultado que están mostrando
a elecciones alternativas de H. Obviamente lo que vamos a hacer nosotros en Machine Learning es apelar a Cross Validation, ¿está bien? Porque es una estrategia que funciona, pero en definitiva casi todo el mundo lo hace utilizando Cross Validation. Bueno, les dije que era largo esto, lo que tenemos que hacer en el próximo video es meternos en la parte de regresión. Bueno, nos vemos, ¿eh?